usted nos ha dicho que hay ciertos grupos de personas, entre ellas las personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, aquellas personas que tienen diabetes, aquellas personas que su glándula tiroides, y esto ya lo hemos visto aquí en el programa hace un par de semanas, no está funcionando bien, que tienen aumento del colesterol en un simple examen de sangre y que encima, pues obviamente tienen peso alto, allí se sospecha. Muy bien, entonces usted le ordena su ultrasonido, no tienen síntomas mayores y sale que tiene hígado graso. Más del 5% de su hígado está con grasa infiltrando allí. Doctor, ¿cómo enfocan entonces esto? El alcohol también puede causarlo, ¿cierto? Sí, también. Y ahora, antes había este término de que sea alcohólico o no alcohólico, hígado graso no alcohólico o no alcohólico, pero eso ya ha cambiado por un tema de, uno, por el estigma que genera el diagnosticar a una persona con este tipo de nombres, y segundo que o hay pacientes que consumen de ambas cosas, o sea, tienen obesidad, sobrepeso, pero además consumen alcohol. Entonces hay una mixtura a veces que no se puede diferenciar o decir netamente que usted es de un cierto grupo nada más. Pero ¿cómo enfocamos a estos pacientes? Primero, recordarle a las personas que si les sale hígado graso, eso no es normal, porque muchas personas creen que tener hígado graso es normal y que no pasa nada. Hacemos dos cosas. Número uno, ver si nuestro hígado se está volviendo duro, si le está generando fibrosis. Eso es una de las cosas más importantes. Y para eso pedimos unas pruebas de laboratorio y de forma indirecta podemos saber si nuestro hígado se está volviendo duro. Si la sospecha es alta, pediremos una prueba que se llama elastografía, que nos permite ver claramente la rigidez del hígado. Pero por otro lado, un punto que no debemos olvidar y que es muy importante es que el hígado graso se asocia a otras condiciones, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, por lo cual debemos pedirle un perfil lipídico, medir la presión arterial, controlar la glucosa, en el examen físico buscar acantosis, acrocordones, signos de resistencia a la insulina, porque los pacientes con hígado graso no mueren de hígado graso, muchos tienen complicaciones cardiovasculares.